Gloria al Señor. Santiago está luego de Hebreos. Luego del libro de Hebreos, allí viene Santiago. Gloria al Señor. Santiago, capítulo 3. Digo hebreo porque es grande y es más fácil de localizarlo. Hay libros chicos que se dificulta más la localización, pero en este caso, al tener un libro más grande alrededor, a la par se lo consigue más fácil. Santiago, capítulo 3. Del capítulo 3 vamos a leer desde el verso 15. Y dice así la palabra del Señor. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de misericordia y de bueno fruto, sin incertidumbre ni hipocresía. Hasta ahí nomás, oramos. Mi amado Señor, te alabamos, exaltamos tu nombre y te damos gracias por tu amor. Gracias por tu cuidado, Señor, de nosotros, por alentar siempre nuestros corazones y darnos fuerza cuando ya no tenemos ninguna. Gracias, Señor, por acompañarnos cuando pasamos por el valle de sombra de muerte. Has prometido que estarías con nosotros hasta el fin del mundo y así nosotros lo creemos. Mi Señor, muchas gracias por tu cuidado en nuestra vida, el cuidado de nuestros hijos, nuestro hogar. Gracias por las bendiciones espirituales que nos das. Muchas gracias, mi amado Señor, por esas bendiciones espirituales y esas bendiciones también materiales, porque tú suples todas nuestras necesidades. Mi Señor, confesamos y decimos que tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. El Señor nos ayude siempre en todas las cosas. Nos fortalezca y no dejemos de orar por los hermanos, por la iglesia, por la congregación. Es muy importante la oración. Y aún también la oración por el pastor, ¿vio? La oración por el pastor para que el Señor nos ayude a llevar adelante las cosas. Gloria al Señor. Tenemos los porteros que llevan a cabo ciertas cosas. Entonces, agradecemos al Señor por su bondad, por su misericordia. ¿Y cómo es que el Señor entra en operación? ¿Por qué le digo la oración? Porque a veces se resulta muy dificultoso. Usted no sabe cómo es que a veces se dificulta la predicación cuando hay movimientos extraños en la iglesia, cuando chicos que están fuera del cuidado de sus padres, o como el micrófono que es tan molesto que de repente se corta y no sabe por qué, ya cambiamos cosas. Por eso la oración a Dios es muy, muy importante. A veces los chicos hablando, o hermanas hablando, y la palabra está, y el pastor tiene que pasar sobre de eso, o chicos gritando, y las mamás como que no hacen nada, y el pastor está hablando y no sabe usted el combate que hay adentro del pastor para no desviarse de lo que tiene que hablar y que decir, porque se siente perturbado por esas cosas, como aquellos que pueden estar con el celular, dele ver otras cosas, lo perturba, o los baños y se quedan en el baño ahí haciendo tiempo, es perturbador toda esa cosa. Por eso el pastor necesita de la oración de todos los hermanos para poder superar todas esas cosas que lo combaten para que no haga lo que tiene que hacer o lo que tiene que hablar, para que no pueda con toda libertad expresar lo que Dios quiere que hable y que diga.
porque no es lo mismo hablar con un corazón liberado, libre, que con un corazón que está atacado por cosas y superar esas cosas. Nosotros hemos leído en este pasaje algo muy importante que lo vamos a ver en base primeramente en base de accidentes que suelen suceder. A veces suceden accidentes en los hogares que afecta el hogar y de repente se producen conmociones por algún tipo de accidente dentro del hogar o un accidente dentro del barrio o un accidente dentro del barrio como por ejemplo que nos salte algo de Edenor, nos quedamos sin luz, entonces todo el barrio está por un accidente que pasó, está como conmocionado. Entonces hay accidentes que tienen influencia, no solamente en un barrio, podríamos decir en una provincia, o podríamos ir a un país. Un país que sufre un accidente, lo que produce en el ambiente o lo que produce en el entorno. Por ejemplo, hace muchos años, en Ucrania, que era parte de Rusia en aquel momento, se produjo un gran accidente. Una planta nuclear, Chernobyl, se produjo una explosión. Esto fue en abril del año 1986 y esa explosión no solamente mató a personas que estaban ahí trabajando, dos operadores, sino que cuando vinieron bomberos, una cantidad de bomberos a apagar el incendio, como era una zona radiactiva, la historia dice que más de 134 bomberos quedaron hospitalizados a causa de la exposición a la radiación, porque eso fue un accidente radiactivo donde llevó que de esos bomberos, 134 bomberos, 28 murieran por radiación. Y después, a lo largo de 10 años, como 14 bomberos más también murieron a causa de la radiación. La historia dice que esa explosión liberó una nube radiactiva que inundó todo ese sector y que casi 8 millones de personas fueron expuestas a la radiación. La exposición a la radiación produce daño dentro del organismo. La radiación produce daño y la exposición mucha a la radiación es mala, produce daño. Por eso usted vea, cuando dicen que las embarazadas no pueden sacarse radiografía, no deben. ¿Por qué no deben? Por la radiación. ¿Por qué los que sacan radiografía, ellos se ponen detrás de una cosa, usted está ahí, pero ellos se ponen detrás de un mural de concreto y tienen vestimenta que contienen plomo? Porque ellos saben que eso produce radiación y ellos están expuestos y la radiación es mala. Nosotros que nos vamos a sacar una radiografía de vez en cuando estamos pequeñamente expuestos, pero ellos que están trabajando con ellos necesitan ellos cubrirse porque si no les daña también el organismo. Entonces nosotros miramos un accidente como este, de tal envergadura, de tan grande de lo que pasó, llevó a que saquen de ese lugar y abandonen ciudades que estaban ahí cercanas, la abandonen y la dejen. Hasta el día de hoy, estamos hablando del año 1986, que ocurrió eso, sin embargo, hasta el día de hoy está inhabitable, no pueden habitar en esos lugares porque la radiación es mucha de lo que hay. Y los animales que estaban ahí, muchos se les formaron diferentes cosas malas en sus cuerpos a causa de la exposición a la radiación. Entonces, la exposición a la radiación, que es mala, produce algo en el cuerpo del hombre. Nosotros leímos en este pasaje, porque usted diría, ¿y qué tiene que ver esto con lo que acabamos de leer? Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver
Porque nosotros acabamos de leer en este pasaje de Santiago, capítulo 3, verso 15, donde habla de una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Una sabiduría que produce celo, contención, produce perturbación y produce toda obra perversa. Eso es lo que produce esta sabiduría. Y otra sabiduría, que es la sabiduría que viene de lo alto, es una sabiduría que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces nosotros hablamos de la exposición a la radiación, pero no nos damos cuenta que en el mundo hay dos cosas que se oponen una contra de otro, y es el bien y es el mal. La palabra del Señor dice que el mundo dice que está bajo el maligno, es decir, bajo el dominio del maligno. Él dirige, gobierna una sociedad sin Dios, sin esperanza. Él la va llevando a su manera. Esto es lo que dice Juan: el mundo entero está bajo el maligno. Y cuando nosotros leemos en el Evangelio según San Juan también, o Mateo, nosotros encontramos que aparece el Señor Jesús diciendo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces vemos dos fuerzas que se oponen una contra de otra, el bien y el mal. Dos fuerzas que se oponen una contra de otra, el reino de Dios y el príncipe de este siglo que gobierna al mundo. Y dos fuerzas que tienen influencia. Produce influencia, y esa influencia en la vida de la persona puede ser para bien o puede ser para mal. En el caso de Chernobyl, la influencia, lo que producía esa exposición a esa radiación, producía algo malo dentro del cuerpo. Y la exposición ante estas influencias también producen algo. Porque son dos fuerzas opositoras que influyen sobre el hombre. Y cada una de esas fuerzas, ya sea el bien o sea el mal, lleva al hombre a tomar una formación, lo forma. En este caso, la radiación lo deforma a la persona, es decir, se le producen cosas adentro. El bien produce también algo, da una formación, y el mal también da una formación. Por eso, cuando nosotros leemos de la sabiduría que proviene de lo alto y de la sabiduría que viene de abajo, que es terrenal, que es animal, que es satánica, esta sabiduría también produce algo. Por eso dice, ¿qué es lo que produce? Celos. Esta sabiduría terrenal, animal, a lo que se está expuesto al mal, produce celo. No sabe lo terrible que es, hermano, una persona que tiene celo. Puede tener celo por el trabajo de otro, celo porque alguien mira a su mujer, celo porque alguien mira a su marido, celo, es decir, produce celo porque no viene de arriba, sino que viene de abajo. Es, dice, terrenal. Es, dice, animal, dice, y es diabólica. Entonces la exposición al mundo, la exposición a las cosas mundanales produce cambio y transformaciones en la vida, porque esa influencia lo lleva al mal. Por eso nosotros dijimos, si un joven se junta con aquellos que toman, ¿a dónde lo van a llevar? Esa influencia lo va a llevar que él también sea un bebedor. O se junta con aquellos que se drogan. ¿A dónde lo va a llevar esa influencia? Lo va a llevar a que él también participe de la droga. Y con quién se junte o con quién ande, según lo que sea, si es una influencia, lo va a arrastrar a que haga lo mismo. Si es ladrón, lo va a arrastrar a robar. Si es una persona que es mentirosa, lo va a arrastrar a que sea también mentirosa, porque es una influencia. Entonces, nosotros miramos,
El mundo entero está bajo el maligno. Cristo vino y dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces vemos el mundo y vemos el reino de los cielos. Dos cosas poderosas que influencian y el hombre en el medio. Si el hombre se inclina hacia el mundo, ¿a dónde es arrastrado? Dice, es animal. Dice, hay celo, hay contención, que es pelea, hay perturbación y hay toda obra perversa. ¿Y usted quiere saber cuáles son todas las obras perversas? Lea capítulo 1 de Romano y ahí lo va a encontrar. Todas las obras perversas que produce la influencia, es decir, la exposición al mundo, lleva justamente a producir todas esas obras perversas, esas obras malas. Sin embargo, la exposición al reino de Dios, la exposición produce otras cosas que no son malas. Por eso nosotros dijimos, tenemos que aprender a amar la vida que Dios nos ha dado, porque la vida que Dios nos ha dado está llena de benignidad, llena de bondad, llena de amor, llena de cosas buenas, cosas benignas. Sin embargo, la influencia del mundo está llena de cosas malignas. ¿Qué más produce la radiación? Produce cáncer también la radiación en las personas. Quiere decir que siempre va llevando hacia lo malo, nunca a lo bueno. Bueno, así es el mundo. El mundo va produciendo en los hombres cosas malas, no buenas, malas, muy malas. Sin embargo, aparece el reino de Dios. Cuando aparece el reino de Dios, se acaba el reinado del maligno sobre el mundo, porque una luz poderosa y maravillosa se manifestó en el mundo. Porque dice, no conocíamos otra cosa, pero de repente alguien vino anunciando el reino de Dios, y cuando nosotros entramos al reino de Dios, descubrimos que hay algo más sabio que lo que hay en el mundo. Una sabiduría que viene de arriba, del cielo, de Dios, para todos los hombres. Y una sabiduría que produce cambio y transformaciones en aquellos que se exponen al bien, que se exponen a la palabra del Señor. Hay un pasaje que dice, la exposición de tus palabras alumbra. ¿Qué es lo que hace la exposición de tus palabras? Alumbra, hace entender a lo simple. Simplemente la exposición. Usted vino en esta noche y estamos sentados delante del Señor, y sabe que lo que hace la palabra de Dios alumbra, se abren los ojos del entendimiento, ilumina, se aclaran los sentidos, se entiende cosas que antes no se entendían, porque Dios está haciendo una operación dentro de lo que están dentro de su reino, Todos nosotros estamos dentro del reino de Dios, estamos expuestos a la palabra de Dios, y la palabra de Dios va a iluminar, va a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, y la palabra de Dios nos va a hacer entender cosas que antes no entendíamos. Por eso el valor de estar en la presencia del Señor, expuesto a esta bendita influencia de la palabra de Dios para bien de los hombres. Por eso no es mala elección dejar el mundo y venir al Señor y estar en la presencia del Señor, porque usted está expuesto a una sabiduría que es superior a la del mundo, una sabiduría que es benigna. Es decir, que siempre le va a hacer para lo bueno, para que usted reciba bendiciones del Señor benigna. Por eso nosotros miramos cómo es esta sabiduría. Pero la sabiduría que es de lo alto, dice, primeramente es pura. Después dice, pacífica. Esta sabiduría de Dios no lo lleva a contender y a pelear y a enojarse y a gritar, como sería la sabiduría que es animal, terrenal y diabólica, sino que esta sabiduría que viene de Dios lo lleva a que usted hable con su hermano. Si tiene algo contra de usted, usted habla con él y llega a una comunión perfecta como Dios quiere que haya dentro de su cuerpo, una comunión perfecta entre todos los hermanos. Por eso nos habla y nos muestra una sabiduría que viene de arriba. No es terrenal, ni animal, ni diabólica, sino que viene de arriba, del cielo. Pero la sabiduría que es de lo alto. Entonces, dos poderes, y que producen dos cosas, influencian sobre el hombre. Y el hombre en el medio, y el hombre decide a dónde quiero ir,
quiero seguir en el camino que estaba con una sabiduría terrenal, animal o diabólica, o quiero meterme dentro de esta sabiduría y entrar a recorrer este camino, entrar a caminar en esta vida que hay. Entonces el hombre decide, puede decidir para bien o puede decidir para mal. Gracias al Señor que usted decidió para bien y decidió seguir al Cordero por donde quiera que vaya. Esto a usted lo ilumina los ojos del entendimiento y lo libra de las operaciones del mal en contra de su vida. Le tiende trampa por el camino, y la palabra que alumbra los ojos a usted lo hace que esquive el mal y siga adelante rumbo a una perfección. Pero la sabiduría que es de lo alto. Entonces, dos poderes que combaten. Dos poderes, el bien y el mal. Un poder que comienza en Cristo Jesús, un reino, empieza la manifestación y empiezan a entrar los hombres, empiezan a creer y empiezan a ser iluminados, se abren los ojos del entendimiento y entran en una libertad gloriosa, porque el entrar en la presencia del Señor a usted lo lleva a una libertad gloriosa que el mundo no conoce, que aquellos que están en el mundo desconocen lo que es la gloria del Señor, desconocen lo que es el gozo del Señor, desconocen lo que es la presencia de Dios. Ellos desconocen lo que es el consejo de Dios que le da al hombre para que tome un camino correcto, perfecto. Y cómo es que a ese hombre que ha creído se abre las ventanas de los cielos y la bendición de Dios cae sobre de ellos, porque ha hecho una buena elección, la buena elección. Por eso habla de estos dos poderes y que produce en el hombre cambios, porque influencia. Esta sabiduría, Santiago 3:15, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Qué produce esta sabiduría? Celo. Donde hay celo hay contención, hay pelea, hay división, hay rotura. Porque hay celos y contención, pelea, divisiones. Y allí hay perturbación, siempre perturbado, sin paz en el corazón. Y no solo eso, toda obra perversa, porque hacia allí lo lleva esta sabiduría. Terrenal, animal y diabólica, lo lleva de algo simple a algo más profundo, y luego a algo más profundo, y luego a algo más profundo, y así se va como Lot ingresando a lo que es Sodoma. Hay personas que no se dan cuenta, se separan de la iglesia, se separan del Señor y dicen, no, pero yo sirvo al Señor, y están en sus casas y sin darse cuenta va pasando el tiempo y lo mundano, es decir, la exposición al mundo y faltarle la exposición a la palabra de Dios, es como que va ganando el corazón, y lo carnal, lo humano va ganando, y en lugar de crecer espiritualmente, crecen en la carne, en el conocimiento humano, y piensan que están bien y se olvidan de la necesidad de no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué no dejar de congregarse? Porque la exposición a la palabra alumbra los ojos, le abre los ojos del entendimiento. Sin embargo, si se aleja de la sabiduría que es de Dios, de lo alto, la visión se le va acortando y cada vez tiene la visión más corta y cada vez más corta y cada vez menos puede distinguir de lo malo y lo bueno y termina escogiendo lo malo. Pero esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo? La formación de un hombre y de una mujer de Dios. La formación de su carácter pacífico, la formación de su forma de ser amable, la formación de sus actitudes benigna, la formación de su actuación lleno de misericordia,
la formación de lo que produce bueno fruto. Él está seguro, no tiene incertidumbre y ha dejado de ser el hipócrita que era, que quería aparentar una cosa siendo a otra. No, ahora no, abandonó la hipocresía y ahora es un hombre, una mujer de verdad, que puede mirar a los ojos y hablar cara a cara con otros sin ningún problema, porque su vida es una vida delante de la presencia del Señor. Es decir, ha sido expuesto a la palabra de Dios y la palabra de Dios produjo transformaciones, cambios. Cambio de pensamiento, cambios de actitudes, cambio de conducta, cambio en la forma de vivir. Y esa exposición a la palabra de Dios llevó a que la palabra entre en el hogar y comienza a haber cambio. Donde había guerra, ahora hay paz. Donde había odio, ahora hay amor. Quiere decir que produce cambio. Por eso lo que es la influencia de la palabra de Dios y cómo es que nosotros la necesitamos para que su influencia vaya trabajando en nosotros y seamos todos nosotros edificados por el Señor. Entonces, si nos exponemos al mundo, nos da una formación. Romanos capítulo 1, después usted en su casa léalo y va a ver cómo es que un hombre decide no tener en cuenta a Dios y a dónde Dios lo lleva y va cayendo cada vez más profundo. Porque la exposición a lo malo lo va arrastrando cada vez a más mal. Es como el que comienza con una droga leve y luego va siendo arrastrado a una droga más fuerte, después ya no encuentra sabor en ella y va a una droga más fuerte, y después ya no, y va a algo más fuerte, después se multiplica la forma de tomarla hasta que de repente se para el corazón, se le acabó la vida. Es decir, de a poquito, como Lot, fue avanzando de a poquito hasta que se introdujo en Sodoma y Gomorra. Apenas Lot puso un pie en Sodoma y vio la actitud de lo que estaban ahí, no, tenía que haber retrocedido, no, si yo veo cómo son, yo me voy a volver como ellos, todos se drogan y yo voy a estar metido ahí, no, yo ahí me voy, si me acerco es para hablarle de Cristo, pero después me voy. Sodomitas. No, ¿qué hago yo acá? No, me voy. Tenía que haber pegado la vuelta, ir a su tío Abraham, un hombre de Dios, volver a su tío Abraham y decirle, no quiero yo entrar ahí. Abraham lo hubiera aplaudido, pero no fue a Abraham. Decidió mal. En lugar de seguir con un hombre de Dios, decidió introducirse en el mundo. ¿Y qué es lo que le produjo el introducirse en el mundo? La pérdida de todos sus bienes, de todas sus cosas y salir sin nada de Sodoma. Apenas salvando su vida. Entonces, qué tremendo lo que es la influencia. Porque esa influencia da formación al hombre que está expuesto a esa influencia, sea buena o sea mala. La influencia va a producir un resultado en la vida. Nosotros vamos a ver un hombre que fue influenciado, alumbrado por la palabra de Dios, influenciado por la palabra de Dios, y vamos a ver cómo era en el Salmo 45. Mire lo que dice el libro de los Salmos. Salmo 45, verso 2, cuando habla de un hombre que fue expuesto a la palabra de Dios, un hombre que se dejó llevar y guiar por una sabiduría que no es terrenal, ni animal, ni diabólica, sino por una sabiduría que venía del cielo. Y mire lo que produjo en él. Salmo 45, 2, dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Había una belleza en él que no era una belleza exterior para que lo codicien o lo deseen, sino una belleza interior en su forma de ser, de actuar, de obrar, lleno de paz, lleno de amabilidad, de benignidad, de misericordia, de buenos frutos. Es decir, un hombre de verdad.
Eso es a lo que lleva la exposición de la palabra de Dios. La palabra de Dios, la sabiduría que viene de lo alto, lleva a ser un hombre de verdad, lleva a ser una mujer virtuosa. Eso es hacia donde lleva la palabra del Señor. Por eso decimos, hay dos poderes, podemos ser influenciados por el mal o ser influenciados por el bien. Sin embargo, este Salmo 45 habla de un hombre influenciado por el bien, por la sabiduría que es de lo alto, y hace el Espíritu una expresión: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Dónde miró? Dentro del corazón. Los hombres ven lo de afuera, pero Dios mira el corazón, lo que hay adentro del corazón. ¿Qué es lo que está metido dentro de su corazón? Las cosas que provienen del Señor, del cielo, de una sabiduría espiritual, o las cosas que provienen de un mundo torcido con una sabiduría terrenal, animal y diabólica, porque según a lo que seamos expuestos es lo que va a haber dentro de nuestro corazón, y según a lo que seamos expuestos es la formación que se nos va a dar. Nos exponemos al mal y vamos a ser hechos a la imagen de aquel a quien estamos expuestos. Jesús le dijo a los fariseos: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de él quieren hacer. Sin embargo, nosotros somos expuestos al reino de Dios. Fuimos introducidos al reino de Dios y ahora estamos siendo expuestos a la palabra de Dios que limpia, purifica, santifica, que lleva al hombre hacia la presencia del Señor. ¿Y qué es lo que produce? Un hombre, como dice acá: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Un hombre expuesto a la palabra de Dios. ¡Qué belleza de hombre! ¡Qué belleza de hombre! Es como cuando habla la palabra del Señor de la mujer sabia. Proverbio 14:1 habla de dos mujeres que han sido expuestas. Nacieron igual, fueron creciendo, pero una fue expuesta al mal y otra fue expuesta al bien. Entonces la exposición a lo que fue expuesto produjo un resultado en la vida de ella, y ese resultado produjo un bien o un mal en su forma de vivir. Proverbio 14:1 habla de la mujer sabia que fue expuesta a la palabra de Dios y de la mujer necia, la que no recibió la exposición de la palabra, sino la exposición de lo malo. ¿Y qué produjo? La mujer sabia dice: edifica su casa. No quiere que se destruya su matrimonio, su hogar, sus cosas. Ella cuida sus bienes materiales, como cuida también espiritualmente todo su hogar, porque ora por su marido, ora por sus hijos, ora por sus bienes, pide a Dios la bendición. Es decir, es una mujer sabia que está expuesta siempre a la palabra de Dios. Tiene la palabra de Dios como el libro de cabecera de su vida. Entonces está siempre iluminada, le abre, le hace entender, ilumina los ojos de su entendimiento, y cuando actúa con sabiduría de Dios. Que esta sabiduría no lleva a la pelea, a la riña, a la rencilla, a la separación. Esta sabiduría lleva hacia otro lado. Forma a una mujer que es hermosa. Y no habla de una hermosura que es exterior, sino que habla de una hermosura interior, con un ornato maravilloso de amor hacia el Señor, un ornato incorruptible, su forma de ser, de actuar. Lo que la miran de afuera la alaban por cómo es, mujer sabia, porque ha sido expuesta a la palabra de Dios, a una sabiduría que viene de lo alto, una sabiduría que le enseña a ser pacífica. Cuando el marido vuelve a su casa, ¿qué es lo que quiere encontrar en su casa? Un lugar de descanso, de reposo, no el ring preparado para empezar a boxear. Quiere llegar a su casa y tomar descanso en su mujer, en su casa, en sus cosas, descansar. Entonces llega a su casa y encuentra a una mujer pacífica. ¿Y qué hay? ¿Qué le comunica esa mujer a él? Paz. Es una mujer pacífica.
Pero si fuese una mujer necia, llega a su casa y ya tiene el ring preparado, los guantes puestos, porque le está esperando para cantarle las 40. ¿De dónde surge esa sabiduría? Nosotros leímos: la que produce celo, contención, perturbación y obra perversa es una sabiduría que viene de lo humano, que es terrenal, animal y diabólica. ¿Y a dónde lleva esa? La mujer necia dice: su casa con sus manos, ella la derriba, la rompe, la hace pedazos. ¿Qué es lo que le faltó? La exposición a la sabiduría de Dios, a la palabra de Dios, a la palabra. Por eso nosotros tenemos que agradecer a Dios que Dios nos haya llamado a su santo evangelio y nos exponga siempre a su palabra para iluminar los ojos de nuestro entendimiento, para llevarnos a alcanzar la imagen de su Hijo, pacífico, amable, benigno, lleno de misericordia, de buenos frutos, para ser como Él. Para eso estamos congregados y reunidos, para exponernos a la palabra de Dios que produce y que produce. Por eso el salmista David, él hablaba y él decía: ordena mis pasos con tu palabra. Qué hombre sabio. ¿A dónde buscaba las respuestas de las cosas? En la palabra de Dios. ¿Qué hizo Samuel cuando pidieron rey? ¿A dónde fue? A la palabra de Dios, al Señor. Oró a Dios, a comunión con Dios. No usó una sabiduría humana. Ahí nomás se enojó, los pateó a todos, manden, no. No le agradó lo que le dijeron, pero fue a orar a Dios y presentó delante de Dios y Dios le respondió. Entonces la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Una mujer y un hombre expuesto a la palabra del Señor, llevado por la palabra de Dios, cercado por el Señor, influenciado por la palabra, el Espíritu dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Y de la mujer dice: edifica su casa. Una mujer sabia influenciada por la palabra de Dios. Ordena mis pasos con tu palabra, dijo el salmista. Y la palabra del Señor para nosotros es lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestros caminos. ¿Y con qué se enderezará lo torcido? Con guardar la palabra del Señor. Así que, mis amados hermanos, seamos fieles al Señor. Estemos siempre en su presencia y dejemos que la palabra de Dios, la palabra del Señor, alumbre nuestros ojos, y ella hará entender aún al más simple. ¿Creen esto, hermano? Cierren sus ojos y vamos. Cierre sus ojos un momento y oramos. Mi amado Señor, te alabamos. Exaltamos tu nombre, Señor, y te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias por tu amor, tu bondad. Gracias por tu palabra, ella es lámpara para nuestros pies. Iluminas los ojos de nuestro entendimiento y nos enseñas a vivir, Señor, la vida del cielo en esta tierra, porque nos introdujiste dentro del reino de tu Hijo amado. Padre, gracias. Gracias por darnos esta luz. Gracias, Señor, porque en tu luz nosotros veremos la luz. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Alabamos y ya estaremos en la palabra del Señor.